Buenas tardes. Primero quiero agradecer al programa de Historia Colonial por la invitación y a las y los estudiantes que han estado ayudando durante estos 2 días. Sin ustedes esto no sería posible, la verdad. Y bueno, la investigación realmente no deja de ser un proceso de selección. Seleccionar un tema, seleccionar fuentes, seleccionar autoras y autores, seleccionar una metodología, seleccionar teoría, e incluso una ponencia, seleccionar qué va a presentar uno, ¿verdad? Yo no tenía muy claro qué presentar cuando el profesor Manuel me hizo la invitación. Después decidí presentar lo que trabajé en los cursos de taller del bachillerato, que era la pobreza en el periodo colonial, pero propiamente la conceptualización que hice de pobreza, las y los autores que utilicé para llegar a esa conceptualización y las dimensiones que tiene. Bueno, este trabajo se enmarca en la historia de la pobreza, que en 1970 tiene un cambio muy importante que pasa de estas grandes explicaciones estructuralistas a enfocarse en las subjetividades, lo que permite comenzar a aplicar enfoques cualitativos, porque bueno, hoy en día sabemos que para medir la pobreza se utiliza un índice de pobreza que se mide a través de los ingresos, el consumo y todo esto, que para el periodo colonial no contamos con esos datos. Entonces por eso hay que acudir a un enfoque cualitativo. Estos enfoques se centran en la marginalidad de las personas pobres, también en las prostitutas, en los presos, en las representaciones sociales de estos grupos, en las respuestas institucionales y bueno, en la construcción de estos conceptos, en mi caso en la construcción del concepto de pobreza. Algo que nos dice mucho sobre el concepto de pobreza es esta frase de acá, que me la dijo el profesor Ronnie Viales, que es: el problema de la pobreza es distinto para los ricos y los pobres. Mientras que para los pobres el problema con la pobreza es sobrevivir, subsistir, para los ricos el problema con la pobreza son los pobres. ¿Qué hacer con los pobres? La construcción que yo hago del concepto de pobreza viene desde arriba, desde las élites, desde los ricos. ¿Qué hacen ellos con los pobres? ¿Cómo tratar esta pobreza? ¿Qué hacer con ellos? Yo me centro en 4 dimensiones más o menos para hacer este concepto, comenzando con una definición, ver cómo lo defino. El profesor Ronnie Viales en un artículo de 2007 dice que la definición de pobreza debe ser operativa, histórica y polisémica, en el sentido de que tenga una pluralidad de significados, que debe valorar sus manifestaciones internas, externas, sociales y espaciales. Un autor que a mí me ayudó mucho es Stuart Wolf, que estudia la pobreza en la Europa moderna, especialmente siglo XVIII, y él nos dice que la pobreza se construye en función a los valores dominantes de una época y de una sociedad en particular. Es un concepto estrechamente ligado a los valores religiosos, económicos y sociales de la época. Esto viene siendo como una definición operativa que nos permite ubicar la pobreza en distintos espacios, siempre y cuando nos centremos en los valores dominantes de esa época. Por ejemplo, en la Baja Edad Media, la pobreza estaba muy asociada a la virtud cristiana y a la gracia espiritual, mientras que ya en el siglo XVIII la pobreza comienza a tener una connotación negativa y es relacionada con el fracaso personal y social. Esto es un reflejo del cambio que hubo en las relaciones sociales de la Baja Edad Media hasta el siglo XVIII, que en Europa en ese momento se está dando el surgimiento y consolidación de lo que es el modo de producción capitalista. Wolf también nos dice que la construcción social de la pobreza está estrechamente vinculada con la inseguridad, y esto hace que cambien las estrategias de asistir a las personas pobres, pero que el objetivo de la caridad siempre es el mismo: que las personas pobres acepten el orden social imperante de forma respetuosa. O sea, si usted se porta bien, le damos caridad; si no, lo vamos a reprimir. Este es el libro de Wolf, que realmente sí me sirvió mucho. Una definición de pobreza en el periodo colonial la da el profesor Manuel Chacón en un artículo de 2005, y él dice que a lo largo del periodo colonial en la provincia de Costa Rica la pobreza era concebida básicamente como la incapacidad de satisfacer necesidades básicas de alimentación, vestido, salud y doctrina cristiana. Tal vez
a lo que se distingue a lo que entendemos por pobreza hoy día, esto de las necesidades básicas, es precisamente esto, la doctrina cristiana. La doctrina cristiana viene siendo como la educación religiosa. Eso uno al revisar las fuentes se da cuenta que era muy importante para las autoridades. Siguiendo con la definición de pobreza, podemos decir que cualquier definición de pobreza tiene que partir de la comprensión de los marcos ideológicos, económicos y religiosos que operan en un momento dado, ya que la pobreza no es una realidad fija, sino que funciona como un reflejo de las tensiones y valores de cada sociedad, y es un fenómeno que se resignifica continuamente según el tiempo y el lugar, que eso es muy importante. El lugar no es lo mismo la pobreza en un lado que en otro lado, tal vez en el mismo tiempo. Otra dimensión en la que me fijé bastante fue cómo era entendida la pobreza en Europa moderna, porque lo que llamamos Nuevo Mundo no deja de ser de cierta forma como una extensión del Viejo Mundo. Entonces las concepciones de pobreza que hubo en Europa de cierta forma se trasladaron aquí con toda la circulación de ideas que había. Entonces por eso me centré como qué se decía, qué pasaba con la pobreza allá en Europa. Varios autores plantean que en el siglo XIV, otros lo ubican en el siglo XV, que las crisis económicas de esa época, la pauperización, las migraciones del campo a la ciudad y todo eso, hizo que la pobreza comenzara a ser un problema social que requería control. ¿Por qué? Porque las personas que tenían influencias en las cortes les comenzó a molestar ver a tantos pobres. Entonces utilizaban esa influencia en las cortes para que comenzara a haber una legislación contra la pobreza. Entonces las transformaciones económicas, sociales y políticas llevaron al Estado a intervenir activamente en el tratamiento de la pobreza. Hubo control de precios y cosas así por el estilo, pero en la pobreza uno ve que hay como restricciones de la mendicidad, o sea, de quién podía pedir o no dinero en las calles, que dónde lo podía pedir y todo. Y otro elemento muy importante fue esto, las medidas punitivas contra la vagancia, porque a los pobres se les comenzó a considerar vagos. También la concepción del trabajo se comienza a transformar en la Edad Moderna, y ya a finales del 17 se plantea el trabajo como un instrumento de corrección punitiva para que estos vagos dejen de ser vagos a través del trabajo. Algunos autores hablan de secularización de la caridad. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, y de hecho, como vimos en la mañana, este concepto de secularidad es como a veces muy malentendido. Entonces yo no lo veo para nada así, más bien lo veo como una complementariedad de acciones religiosas y acciones civiles a la hora de hacer la caridad. En el para el siglo XVIII igual, las transformaciones que hay también van repercutiendo en la pobreza, y todo este tránsito por la modernidad lo que nos indica es que la pobreza se politizó, vinculándose al mantenimiento del orden social, que se institucionalizó su regulación como parte de la gobernanza estatal, articulando un discurso que entrelazaba la moralidad, la economía y la disciplina social. Otra dimensión en la que me fijé para conceptualizar la pobreza fue la vulnerabilidad, los grupos vulnerables y las tipologías de pobres que había en esa época. Wolf nos vuelve a decir que aunque el concepto de pobreza varía en el tiempo, existe una continuidad en los grupos vulnerables, como los niños, las niñas, los ancianos, las ancianas, las mujeres viudas, las madres cabezas de familia, que esto se debe por la dependencia económica y la incapacidad para trabajar. Esta otra autora, Mónica Carbonell, nos dice en un trabajo que se titula Las mujeres en el 700 que la pobreza y marginación deben analizarse en relación con las dinámicas más profundas, con las dinámicas más fundamentales de la sociedad, la familia y trabajo, ya que no se pueden tratar de manera aislada, sino como parte de una economía doméstica integral, de las unidades familiares que experimentaban altibajos económicos, que las podían situar por encima, por debajo del umbral de indigencia. Eso también es importante, digamos, que habían momentos donde un grupo familiar podía estarla pasando mal por una crisis ambiental o lo que fuera, y caer en pobreza, y podría ser que pasaran los años y salieran de la pobreza, digamos. Estaba como eso, que podía fluctuar la pobreza.
Carbonell también nos dice que no es viable pensar en los pobres como un grupo homogéneo. De hecho, un elemento que estuvimos hablando el año pasado en un seminario que organizó el programa de Historia Colonial fue sobre la feminización de la pobreza también para este periodo, es decir, que las mujeres son más vulnerables en caer en la condición de pobreza, ya que ellas experimentan condiciones específicas de marginalidad como la viudez, ser madres solteras, ancianas sin protección. Eso sí, estos elementos hacen que las autoridades las consideren merecedoras de caridad. Ahorita vamos a ver qué es esto de merecer o no merecer caridad. Y aunque esto es cierto que las hace merecedoras de caridad, también hace que las mujeres estén más expuestas al control moral e institucional. Y bueno, ¿qué es merecer o no merecer caridad? Las autoridades civiles y eclesiásticas utilizaron distintas tipologías para catalogar a las personas pobres. Una de ellas eran los pobres verdaderos o pobres dignos, que como ellos se portan bien, sí les damos caridad. Y estaban también los pobres indignos o falsos, que eran considerados ociosos, vagos, con vicios morales, que a ellos no son merecedores de caridad, a ellos hay que disciplinarlos. Entonces, esta tipología de pobres funcionó como un instrumento de control social, ya que se clasificaba a las personas pobres, definiendo quién merecía caridad y quién debía ser sometido a medidas disciplinarias. Y aunque yo no me centré en ver cuáles eran las causas de la pobreza, me pareció que era como una dimensión a tomar en cuenta a la hora de conceptualizarlo. Traté de evitar interpretaciones simplistas o reduccionistas. Este autor, por ejemplo, nos advierte en no caer en la tendencia de centrarse únicamente en el progreso técnico para explicar el incremento de la desigualdad y la pobreza, ya que esto hace que el progreso técnico termine siendo como un deus ex machina, es decir, como algo que nos viene a explicar todo, lo que hace que se vayan explicaciones profundas y complejas. Esto es una crítica más que todo de economistas que utilizan el progreso técnico casi siempre como para... Esta es la explicación de todo. Entonces utilizo como ese autor como para decir como no caigamos en esa trampa y más bien tratemos de buscar como otro tipo de explicación. Estos dos autores, Catarina Liz y Hugo Soli, que trabajan en la Europa preindustrial, más que todo en la parte de Italia, nos dicen que la pobreza en el antiguo régimen no debe ser reducida a un fenómeno natural característico de una sociedad de escasez, determinada por el retraso tecnológico y una tendencia al crecimiento demográfico limitado. Así igual otra vez no caer en la tendencia de querer explicar la pobreza únicamente por el retraso tecnológico y el crecimiento demográfico limitado. Ya que al abordar exclusivamente la pobreza en lo que son centrarse en ciclos económicos y demográficos, no explica su persistencia tanto en épocas de expansión como en periodos de estancamiento. Estos autores nos vienen a decir que la pobreza no puede explicarse al margen de las relaciones de clase, solo puede ser entendida como la consecuencia de una estructura muy concreta de las relaciones de apropiación de excedente, ya que las dinámicas de explotación y de dependencia son fundamentales para entender cómo se perpetúa la pobreza. Esta autora y este autor también nos dice que la pobreza no es únicamente un problema de distribución de recursos, que esto de centrar la pobreza únicamente a la distribución es un enfoque clásico de la economía política, sino que es un fenómeno intrínsecamente ligado a las formas de organización de producción y el consumo. Es decir, la pobreza no solo se explica por la distribución, también hay que tener cuidado, también hay que fijarse en la producción, cómo se producía, a través de a quiénes se explotaba para producir. Y bueno, ya como para llegar a las conclusiones de estas dimensiones que establecí para dar mi conceptualización de pobreza, bueno, que la pobreza es un constructo histórico y polisémico, dependiente de los valores religiosos, económicos y sociales dominantes, que hubo una transición de la visión sacralizada a la normativa y el surgimiento de intervenciones estatales sobre el trabajo y la vagancia,
que existieron tipologías como la distinción entre pobres verdaderos y falsos. Acá en la documentación que yo he revisado no se habla de pobres verdaderos y falsos, pero sí se habla de pobres de solemnidad, que viene siendo como pobres verdaderos. Y bueno, que evitar explicaciones reduccionistas, no solamente centrarse en el atraso tecnológico de escasez, sino ver cómo eran las estructuras de las relaciones de clase y las dinámicas productivas. Y este fue el concepto de pobreza que yo utilicé para mi trabajo del año pasado, que bueno, aquí lo traté de simplificar lo más que pude para no traer un texto muy grande, pero más o menos es que la pobreza era entendida como la incapacidad de satisfacer un conjunto de necesidades básicas: alimentación, vestimenta, salud y educación religiosa. Y se agravaba por factores como la viudez, la maternidad en soledad, la vejez y la falta de redes familiares. Tenía una dimensión moral y espiritual. La carencia de doctrina cristiana, es decir, una pobreza espiritual, preocupaba a las autoridades, quienes intervenían para garantizar el orden. Y además existía una diferenciación basada en su conducta, estatus social y linaje, la categoría de pobres de solemnidad, que influía en la forma en que se percibía y trataba a las personas pobres. Tal vez aquí lo único que me faltó agregar, que sí lo utilicé en el trabajo del año pasado, es que la pobreza, además de todo esto que digo aquí, también se convirtió en un recurso discursivo. Y no solo de las personas pobres, sino también de las élites de la provincia de Costa Rica, que utilizaban la pobreza como un justificante para no pagar impuestos, por ejemplo, para apropiarse de la mano de obra de los indígenas. Entonces fue como lo único que me faltó agregar aquí, pero ya está como muy grande la definición, de momento así, y eso sería por el momento, y muchísimas gracias.